going live. Roger, muchas gracias por estar aquí, amigo. Gracias a vos, Pablo. Muchas gracias. Bueno, este es el primer tema, el primer vídeo que hago para mi canal de YouTube, que voy a abrir próximamente. Y me hace mucha ilusión que sea con Roger Pardo Maurer, porque es un muy buen amigo y básicamente tiene muchas cualidades, pero tres de las que yo mencionaría inmediatamente es que es una persona de muy buen corazón, que lo hemos comprobado a lo largo de muchos años. Es una persona que siempre te ayuda, es un muy buen amigo, es una persona valiente, porque yo lo he visto decir cosas en ciertos momentos que no eran populares decir y sin embargo lo dijiste y además actuaste, que eso es mucho más importante que hablar. Y también una cosa que no se ve mucho hoy en día, que es una persona consecuente, que una persona puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo contigo, pero lo que tú piensas lo ejecutas. Eres una persona consecuente y eso realmente tampoco se ve mucho, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Rogelio tiene una historia muy interesante de vida y profesional. Cuéntanos, antes de pasar a explicar la historia de esta botella, que para que la gente sepa recorrió 8.158 millas para llegar a su destinatario o 13.129 kilómetros y 20 años. Pero eso antes, más que la circunferencia, de la mitad de la circunferencia de la Tierra. Imagínate, fue con unas cuantas compañeras, ¿no? Pero háblanos primero, tú fuiste subsecretario de Defensa. Háblanos un poco de qué trabajo tenías. Antes que nada, es un privilegio, Pablo, estar estrenando con vos. Te deseo Muchas lo gracias. mejor de la suerte. Y valiente es estar sentado cerca de vos por todos los aprietos que has pasado y los lugares que has visitado. Y no conozco muchas personas que toman sus vacaciones en Ucrania. Así que el valor te acompaña. Sí, yo fui el subsecretario de Defensa adjunto de Estados Unidos para el hemisferio occidental, del año 2001 al 2006, en la presidencia de George W. Bush. Y esa es la persona, el civil de rango máximo en el Departamento de Defensa encargado de las relaciones de Estados Unidos, las relaciones militares con Canadá, América Latina y el Caribe. O sea, toda Latinoamérica estaba bajo tu mando. Y el Caribe y Canadá. Y Groenlandia, dicho sea de paso. Muy importante, que Bueno, no se sientan ofendidos. Cada vez se vuelve más importante con el calentamiento global, pero esa era mi cartera, sí. Muy bien, entonces personas aquí en Estados Unidos, eres un rostro familiar por obviamente el cargo que has tenido y porque has salido en muchísimas entrevistas, pero si alguien de fuera de Estados Unidos te escucha, preséntate un poco, porque van a decir, bueno, pero este señor habla español perfectamente, porque resulta que tú eres tico. Sí, tico. pura Entonces, vida, un poco pura vida. No, mi papá es costarricense, mi mamá es estadounidense, yo nací aquí en Estados Unidos y me crié allá en Costa Rica y vine a estudiar aquí en Estados Unidos y bueno, el resto literalmente es historia, ¿no? Saqué mis títulos, después volví a Centroamérica, te estoy hablando ya de hace muchos años, los 80s, y era la época de las guerras civiles en Centroamérica, estas terribles guerras en todos los países, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y yo me involucré con el Frente Sur de la contra nicaragüense, la resistencia nicaragüense a los sandinistas, en esa época, que en ese entonces estaban basados el Frente Sur, que abarcaba algunos de los grupos de resistencia de los indígenas, los indios misquitos, los sumos, los ramas, eso estaba basado en Costa Rica. Y por un cuento larguísimo yo me involucré en eso y pasé 3 años con la resistencia nicaragüense. Y al llegar aquí te uniste a las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Eso fue mucho después. Eso fue mucho después. En esa época yo era yo nada más y lo hice por el compromiso de la democracia en Centroamérica. En Costa Rica se estaba viendo esto con pavor. Estaba la Unión Soviética, Cuba, apoyando todo esto. Habían insurgentes, guerrilleros, marxistas. Fue una época muy removida. En medio de todo eso habían causas importantísimas
y de supremo valor de justicia social que estaban envueltos en todo eso. O sea, una época de gran turbulencia en Centroamérica. Cuéntanos un poco todo el proceso de unirte a las fuerzas especiales de Estados Unidos. ¿Qué es lo que implica eso? ¿Qué entrenamientos llevas? ¿Dónde los haces? ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo nunca en la vida me imaginé que estaría en las fuerzas especiales. Yo quería unirme a la Marina, el Navy. Era por tradición familiar, por otros motivos, pero en los años 90, ya después de haber completado lo que hice con la Contra, traté de unirme a la Marina, al Navy, y el problema es que estaban encogiendo la Marina. Y había otro problema, que no aceptaban personas como yo. ¿En qué sentido? Miopes. Yo era súper miope, tenía vista malísima. Y intenté 3 veces de meterlo en la Marina, como oficial de superficie, en la reserva, por fin oficial de inteligencia. Cada vez me decían, no, tienen los ojos, tus ojos no sirven. Pero me encontré, de pura casualidad, en el último momento posible, porque ya tenía mis años, con un reclutador del ejército. De hecho, de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos. Y me dije, mira, en la Marina necesitas buenos ojos porque estás tan alejado de la acción. En el ejército estás encima de ellos, poder rascarlos y olerlos. Así me dijo. Y así fue. Me metí en la infantería de la Guardia Nacional, en una unidad muy, muy, muy histórica. O sea, son reservistas de la Guardia Nacional. Se llama la 29ª División de Infantería. Y esa es una división que se creó para unir a los Estados Unidos después de la Guerra Civil. Tomaron unidades del norte y del sur, o sea, de la Unión y de los Confederados, y los juntaron en una sola división. Así que el chiste es que es la única división de Estados Unidos que ha peleado contra sí mismo. Ese fue, y claro, ya tenía demasiados años, no podía ser oficial. Tenía 38 años cuando me metí en las Fuerzas Armadas. Que físicamente exige muchísimo, ¿no? Obviamente. Yo estaba en buena condición, no me quejo, pero ya, o sea, yo me sentí como un abuelo viendo, pero ahí me metí y como ya tenía esa edad, no podía ser oficial, entonces yo entré de raso, de soldado raso, y mi rango máximo fue de cabo. Así que esa fue mi carrera militar, pero estuve, ¿qué? 10 años, fueron 10 años y una de las mejores cosas que jamás hice. Pero cuando eras subsecretario de Defensa, mandabas a generales, siendo cabo, ¿no? Bueno, es muy difícil mandar a un general, así que a veces es mejor sugerirles si mi rango civil era equivalente a general de 3 estrellas. Entonces era una especie de esquizofrenia, porque por un lado era cabo al puro fondo de la cadena de mando, pero por otro lado estaba en la cúpula, trabajando directamente con el secretario de Defensa, con el jefe del Estado Mayor Conjunto. Pero mira, reflejando, yo le dije tanto al secretario de esa época, Rumsfeld, como al jefe del Estado Mayor Conjunto, que yo sepa, soy la única persona que como parte de sus deberes reales, o sea, no deberes creados, deberes reales, habla con todo el mundo, desde el raso Joe Smith hasta el secretario de Defensa, todos, en toda la cadena de mando. Y eso me hace un mejor subsecretario y un mejor cabo. Cuéntame la anécdota de cuando tenías que saltar en paracaídas y tenías que saltar a lo mejor antes que un general. Porque siendo cabo, el cabo se debe saltar antes del general. No, yo sé. ¿Cómo lo tomaban eso? Yo sé, estás acordándote de algo que habíamos hablado. No, la tradición cuando estás saltando de paracaidista es que es el más viejo el que se tira primero, ¿no? Entonces, creo que en términos evolucionarios de Darwin, ese es el que más se puede dispensar del más viejo. Entonces, me tocaba ser el primero en la puerta cuando se abría la puerta, y cuando estás en
en un C-141 es increíble. Se abre la puerta y es un tornado. ¿No? ¿A qué distancia saltas? Y sentís el calor de los motores. ¿A qué distancia saltas? Los saltos militares que yo hice eran saltos muy bajos, a 1250 pies, o sea, 400 metros. ¿Y qué sientes cuando bajas? ¿Ah? ¿Qué sientes cuando bajas con todo ese equipo, especialmente si estás bajando a una guerra? Mira, te sentís como un pez dorado que están tirando por un excusado, por el inodoro. Es un revoltijo así y apenas estás ya enderezado, ya estás aterrizando. Y la idea es, claro, cuando estás en el aire, en un salto de combate, no quieres estar mucho tiempo en el aire, porque no me lo vas a creer, según la Convención de Ginebra, no podés dispararle legalmente a un soldado que está saltando, que está cayendo. Teóricamente. Bueno, legalmente, porque ese soldado está indefenso, no puede hacer nada. Pero sí puedes dispararle a su equipo, la faja, todo. Entonces, quieres llegar al suelo lo más rápidamente posible. ¿Cuánto tiempo pasa desde que saltas hasta que llegas? Mira, yo diría 9, 10 segundos, algo así, 2, 15. Bueno, se ve muy rapidísimo. ¿Tienes miedo cuando saltas? No, es más que eso, pero el tiempo se corre tan rápido, sí. ¿Tiene uno miedo cuando salta? A mí nunca me dio miedo porque me fascinaba, es divertido, te tiras y de pronto ves para allá y ves la cola del avión a 1 kilómetro, ¿verdad? Ya, y de pronto estás en el aire, ¿no? Pero no estás solo, estás con todos los compañeros, porque todos se tiran al mismo tiempo. Muy bien. Mira, una cosa que quería decir sobre eso de ser cabo, pero al mismo tiempo subsecretario. Esa es una de las cosas que distingue nuestras Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas del modelo de la OTAN. Que le delegamos responsabilidad a todo el nivel de la cadena de mando. Desde el cabo hasta el sargento mayor, el teniente, el capitán, el mayor, el coronel, el capitán, o sea, el almirante puede ser, el general. A todos se les delega responsabilidad, se les responsabiliza y hay confianza. Hay confianza, o sea, hay confianza en todo el sistema. Pablo, eso es un ejército de modelo democrático. Y por eso, cuando estás y lo estamos viendo ahora en Ucrania, lo vimos en Colombia cuando se remodeló el ejército colombiano. Cuando tenés ese tipo de situación, hay iniciativa y energía en toda la cadena de mando. Entonces, mira, si cae el capitán, inmediatamente está el teniente listo para recoger el liderazgo. Si cae el teniente, inmediatamente hay el sargento, el cabo, el especialista, el raso. O sea, es una verdadera sola unidad con una sola inteligencia que se responsabiliza. En Rusia, en el ejército ruso, si matás al general, y como hemos visto, los ucranianos se han hecho muy expertos con sus francotiradores, con otros en matar a los generales. Matás al general y toda esa pirámide de mando se marchita y se muere. Muy diferente. ¿Sí? Muchos se preguntan, bueno, ¿y esta botella qué es aquí? Es tuya. Entonces voy a nada más a decir que en la época de los ataques terroristas del 9/11, ahí vamos a meternos un poquito más en lo que pasó, pero que Roger estaba en ese puesto y muy amablemente, yo todavía soy corresponsal de noticias aquí en Washington, pero en ese momento lo era para otra cadena, y muy amablemente Roger nos facilitó poder estar en un portaaviones nuclear americano, el USS Roosevelt, que realmente fue una experiencia increíble, que si no hubiera sido por ti jamás lo hubiéramos podido hacer. Estuvimos durante una semana y es, como digo, una experiencia realmente única en la vida, y que hicimos una serie bastante larga y encantó a la gente porque ves cosas realmente a las que nunca... y la vida de los marineros. La vida de los marineros. Sí, claro. Me acuerdo, por ejemplo, que los aviones en momento de operatividad de combate, uno aterrizaba y despegaba cada 24 segundos. Decías, bueno, ¿cómo es posible que cada 24 segundos se organicen de forma tan perfecta para que no haya
accidentes Por el o haya trabajo tan en equipo. pocos. Es un equipo. Es un equipo, es un portaaviones nuclear, pero tenía, si no recuerdo mal, como 200 depósitos de combustible para los aviones. Cuando están despegando y aterrizando hay obviamente todo tipo de bombas. En fin, es una maquinaria peligrosísima y que uno tiene que estar allá para realmente apreciar y ver que haya tan pocos accidentes es un milagro, ¿no? Eso te lo agradezco. Y la otra es que nos facilitó ir a Afganistán con las tropas de Estados Unidos. Llegamos a Bagram, primero a Kabul, luego a Bagram, luego nos fuimos con las fuerzas especiales hasta la frontera y él estaba allá. Porque, de militar. De militar. Cuéntanos, antes de pasar finalmente a la botella, cuéntanos por qué tú eras subsecretario de Defensa y acabaste como militar en Afganistán. Bueno, primero, mi cartera era América Latina, el Caribe y Canadá, como dije, pero yo pertenecía a esta unidad de fuerzas especiales. Mucha gente no lo sabe, pero el 40% de todas nuestras fuerzas especiales son reservistas. O sea, son ciudadanos, soldados, tienen su trabajo y hacen sus ensayos, su adiestramiento y los movilizan cuando sea necesario. Entonces, mi oficina en el Pentágono, mi oficina de subsecretario fue precisamente donde quedó la nariz del avión. Ahí te voy a preguntar más de eso, pero háblanos por qué fuiste tú a pelear, porque yo me imagino que con el cargo tú hubieras podido decir, bueno, sí, me están llamando, pero yo soy subsecretario de Defensa y tengo otras cosas, entre comillas, más importantes que hacer. Mira, la respuesta a eso es tan obvia y sencilla que toda la integridad del sistema y el sistema nuestro, que depende absolutamente de los soldados reservistas, depende de que las Fuerzas Armadas, que el país puede depender totalmente de que cuando llega esa carta, esa llamada telefónica, la unidad completa integralmente va a estar para reportarse. Y claro, son los compañeros de uno. O sea, uno no se va a quitar de eso. Entonces, llegó, apenas ocurrió el ataque el 11 de septiembre, ya estábamos todos en contacto, lo de la unidad. A mí me tocó, como subsecretario, ejercer las funciones de emergencia en un sitio donde, por decirlo así, funcionaría en caso de un ataque a la capital o la decapitación del gobierno, donde funcionaría el gobierno, por decirlo así, suplente. Y eso es en una cueva que queda al norte de aquí. Y me llegó la instrucción, tienes que reportarte allá, tú eres el suplente del secretario de Defensa. Claro, el secretario de Defensa, Rumsfeld, existía, estaba ahí. Él, de hecho, ayudó a sacar heridos del Pentágono. Pero si que Dios lo prohíba, no hubiera habido secretario de Defensa, me hubiera tocado a mí asumir ese cargo desde ahí, hasta que logren encontrar un reemplazo. En todo caso, yo tuve que ir a ese sitio, pero al mismo tiempo ya están hablando de movilizar mi unidad de fuerzas especiales. Nosotros sabíamos instantáneamente, o sea, a nadie había que explicárselo. Nosotros sabíamos que fue Bin Laden, que fue Al-Qaeda y que tendríamos que ir a Afganistán, o sea, instantáneamente. A la postre pasaron varios meses, pero en fin, nos movilizan y nos fuimos a Afganistán. Yo me acuerdo, obviamente un día trágico para la historia de este país, este ataque terrorista. La gente de Nueva York lo vivió de una forma, aquí se vivió de otra. Yo vivo muy cerquita del Pentágono y me acuerdo de la nube de humo negra que tardó 7 días en ser apagada. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, me acuerdo las escenas de pánico, de ir yo con el auto intentando llegar a la oficina, ver coches en la dirección contraria, cosa que en una ciudad tan organizada como esta nunca ves, o gente armada cruzando la autopista. Y los aviones caza. Los aviones caza, por supuesto, y que luego nos enteramos de que pensaban que a lo mejor había sido atacamos el Pentágono, salen las miles de personas que hay dentro y atacamos a la gente que está en el parque, ¿no? Pero tú estabas dentro del Pentágono. Cuéntanos qué pasó ese día y cómo milagrosamente pudiste sobrevivir. Bueno, la verdad es que me salvé por un diente. No pero se me había caído un diente el 9 de septiembre, y era un diente que había perdido
dicho sea de paso, en entrenamiento, adiestramiento de bayonetas. Entonces, es un diente del ejército. El ejército tenía la obligación de reparármelo. Bueno, para llegar al grano, por fin fue la mañana del 11 de septiembre, el día del ataque, que conseguí la cita en la clínica la clínica dental de la Fuerza Aérea, en el Pentágono. De hecho, dentro del Pentágono. Dentro del mismo, al final del mismo corredor casi donde estaba yo con mi oficina. Entonces ahí me estaban arreglando el diente. Si hubiera estado en mi oficina, mira, hubiera quedado vaporizado, porque no quedó nada. De esa oficina quedó un hueco. O sea, no quedó nada. Pero por eso digo, me salvé por un diente. La nariz del avión acabó ahí. Ahí es donde acabó. ¿Sí? Ahí fue donde entró en el justo. O sea, pegó. Fue como que fue un vuelo extraordinariamente bien maniobrado, pero se quedó como 2 o 3 metros cortos, nada más, el piloto, el terrorista. Entonces, pegó justo antes de pegar al muro del Pentágono. Pegó, rebotó y eso disipó mucha de la energía del avión. Porque si hubiera entrado directamente, eso hubiera traspasado todo el edificio. Con el combustible, bueno, a la postre lo que pasó fue inmediatamente, fue un humarascal, fue como un retumbo de un volcán. ¿Qué sentiste cuando el impacto? Fue como un terremoto. O sea, el edificio realmente se sacudió, pero se sacudió fuerte. Hubo un retumbo, hubo una explosión secundaria que mucha gente lo oyó, mucha gente no lo oyó, no se sabe exactamente qué fue, tal vez el combustible, tal vez, quién sabe. En todo caso, instantáneamente se llenó de humo, entonces había que salvar la vida como uno pudiera. Tengo una anécdota curiosa sobre eso, que antes de reportarme a la cueva, ¿verdad? Donde va el gobierno suplente, yo había quedado el 11 de septiembre de almorzar con el embajador de Brasil en el Pentágono. Rubens Barbosa, el embajador brasileño, iba a venir a mi oficina y íbamos a almorzar en el Pentágono. Claro, ocurrió el ataque en la mañana, él pensó que yo había muerto. En la noche nos comunicamos, por fin, y me dice él, tenemos que hacer este almuerzo en el Pentágono a cualquier costa, sea lo que venga. Y el edificio todavía estaba en llamas en ciertas partes. Pero fuimos y él trajo sándwiches, almorzamos, aún con humo en el Pentágono, como digo, parte del edificio todavía en llamas, no habían apagado el incendio. Ese día, ese mismo día, Brasil decide invocar el Tratado de Río. Es el Tratado de Defensa Mutuo de las Américas. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Y ese almuerzo estuvo en las primeras planas de los periódicos de Brasil. O sea, fue un gesto de solidaridad absolutamente extraordinario de los brasileños. Y nunca se me olvida. Y que en el momento que hubo la explosión, la detonación, ¿qué pensaste que era? Eso es bien interesante y es un aspecto curioso de la psicología humana. Esta era una clínica muy pequeña, había 2 o 3 asientos nada más. A la par mía estaba un almirante y a ese almirante le estaban haciendo una extracción de raíz. Estaba en medio de eso, imagínate, cuando se le acabó el efecto de la anestesia, ¿no? Pero estábamos viendo en la televisión lo que pasó en Nueva York y yo le dije a él, y claro, tenía la boca llena de algodón con anestesia, etc. Imagínate si hubiera un ataque directo contra el Pentágono. Y a los 15 segundos pegó el avión. ¿E inmediatamente pensaste que era un ataque terrorista con un avión o no? Esa es la cosa. Claro, inmediatamente yo supe que era una bomba, pero nunca se me ocurrió que era un avión. Aún viéndolo en la pantalla de la televisión, lo estábamos viendo. Yo pensé que era un camión bomba, porque eso era lo que todo el mundo conocía. ¿Te acuerdas de las embajadas en la aeropuerto? La psicología es que a uno nunca se le ocurre que eso le va a pasar a uno.
Y de hecho no fue hasta varias horas más tarde, aún sabiendo que me cayó, como dicen en Costa Rica, me cayó la peseta de que fue un avión extraordinario. Yo seguí pensando toda esa mañana y parte de la tarde que era un camión. ¿Y quedas bloqueado o puedes reaccionar mínimamente? ¿Qué es lo que haces después de eso? Bueno, inmediatamente después. Mira, ahí, eso fue, yo no sé cuánto tiempo transcurrió, pero no debe haber sido mucho, pero inmediatamente se llenó de humo. De hecho, años después me devolvieron mis archivos dentales. Ahí es donde terminó el incendio, casi donde estaba la clínica dental. Y me devolvieron mis archivos dentales chamuscados, ¿no? O con humo, con el hollín del humo. No. Había que salir en carrera y ahí sí estás con la decisión hacia dónde voy. Claro, yo quería salir al centro del Pentágono. Mucha gente sabe cómo es el edificio. Tiene 5 lados, pero es como una dona. En el centro tiene un hueco. Entonces un patio, pues un patio. Yo quería llegar ahí. Pero no podía ver nada al principio, pero por dicha me salió exactamente donde tenía que ir y no me equivoqué yendo hacia donde estaba. ¿Y por qué querías ir ahí y no intentar salir? Porque no habían puertas de ese lado. El Pentágono, tienes una sola puerta de entrada y encontrar eso sin saber a dónde había ocurrido la explosión ni nada, era imposible. Gracias a Dios me salieron los pasos correctos. Salí al centro del Pentágono, ya estaba lleno de documentos flotando por el aire. Ahora hay tanto burum bum por los documentos secretos con Trump y con otros. Todo el patio del Pentágono estaba lleno de estos documentos por todo lado. Yo estaba tratando de agarrarlos, o sea, tal era el instinto de proteger documentos secretos. Ya estaban sacando a los heridos y los muertos. Al centro había un grupo de cuerpos que estaban cadáveres cubiertos con no sé qué. Había gente que salía sangrando y quemados. O sea, fue una escena absolutamente pavorosa. Caos, ¿no? Sí. Eso fue ese día. Y pensaron que cuando salieron todos al parking, pensaron que podía haber otro avión que lo sacaron del edificio para luego atacar después. Eso es bien extraño, porque sí, al rato uno sale afuera del edificio. Ahí estaba. Para el que no conoce, es un edificio muy grande, pero que tiene un parking gigantesco. Sí, es como una llanta. Bueno, afuera. Sí. Y ahí salió la gente y ahí se acumulaba. Nunca, te voy a decir, nunca en ningún momento vi pánico ni confusión. Nada, la gente salió ordenada, calmada, ayudando a gente herida. Me dicen que eso fue muy diferente la escena en el Capitolio, en el Congreso, donde se supone iba a atacar uno de los aviones, el vuelo 93, por supuesto. Pero llegó una noticia de que venía un avión. Aún así, no se me ocurría que era un avión que venía hacia otro. ¿Nunca pensaron que podía ser atacado por un avión? Alguna gente sí. Yo estaba todavía, por increíble que parezca, yo todavía estaba pensando en la idea de que podía ser un camión y que podía venir otro camión. Así. Bueno, después de varias horas, yo fui traté de buscar a mis colegas de mi oficina y gracias a Dios todos estaban bien. Todos en la oficina. De milagro, todo el mundo se salvó y la razón era que esa era un ala nueva del Pentágono. Se acababa de construir, se acababa de remodelar, perdón. Entonces, no habían aún instalado los teléfonos secretos. Entonces, yo tenía todavía mi vieja oficina, que estaba del otro lado del Pentágono, con los teléfonos secretos. Pero ya nos habíamos trasladado físicamente a lo nuevo. Pero gracias a Dios, todos estaban fuera de la oficina. ¿Conociste gente que murió en ese ataque? Yo no conocía a nadie que murió, pero no conocía a nadie que... No es cierto. Eso no es cierto. Yo conocía muy de paso a la esposa de una persona
que ella iba en el avión que pegó contra el Pentágono. O sea, una persona, era Barbara Olson, la esposa de Ted Olson, que era, no sé cómo se traduciría el cargo de él, era el abogado de la Casa Blanca, por decirlo así. Y yo muy de paso los conocía a ellos, y ella estaba en ese avión, hablándole al marido hasta el último momento. Sí, era famosa. Sí. Conocía todo el mundo. ¿Y ustedes determinaron en cuánto tiempo que había sido Osama Bin Laden y Al-Qaeda? ¿Cuánto tiempo tardaron en deducir? No, instantáneamente. Eso no hubo la menor duda. ¿Por qué? ¿Por qué lo dedujeron tan rápido? Porque había muchísimo tráfico de inteligencia que a todo el mundo le estaba llegando. Afganistán se había convertido en una guarida de terroristas de estos campos, habían amenazado, habían atacado ya las embajadas en Nairobi, habían atacado en Nairobi, Dar es Salaam, el barco de guerra, el Cole, otros ataques. Y la respuesta a eso había sido nada, básicamente, nada. Ellos tenían la percepción de que Estados Unidos era débil y que no respondería, y por eso esos ataques iban subiendo y subiendo y subiendo. Es una lección importante de lo que pasó ahí. Bueno, intentaron anteriormente también atacar a las Torres Gemelas. Exactamente, sí. Y no les salió bien, no como esperaban, obviamente. Exactamente. Pero, bueno, ese día, entonces, ya, digamos, como a las 2, 3 de la tarde, no sé, no había más que hacer, entonces voy a volver a mi casa. Yo vivía en el centro. Eso después de ir al búnker. No, eso fue el día siguiente. El día siguiente. El día siguiente fue el almuerzo con el embajador, y después no le dicen el búnker, la cueva. Pero es un búnker es un búnker, no, es un búnker. No, sí. Está hecho para, si hay un ataque nuclear, poder resistirlo. Es una antigua mina que la convirtieron durante la Guerra Fría, y ahí es donde se va ciertas funciones del gobierno en caso de un ataque que destruye la capital. Nosotros hicimos una historia sobre el Hotel Greenbrier en West Virginia. Sí, ahí es donde mandan el Congreso. El Congreso antes, obviamente. Sí, ahora sí. Ya se descubrió Pero que tienen otro. Yo creo que ¿no? eso lo mandan para que no estorben. A otro lugar. Lo mandan a otro. A este sitio es donde sí mandan los poderes ejecutivos del gobierno, y también, curiosamente, la Corte Suprema. Y desde ahí eres completamente autónoma para poder manejar el gobierno. Sí, y como digo, lo curioso es que ahí va también la Corte Suprema o representantes de la Corte Suprema, porque en ese caso habrán toda clase de decisiones legales que hay que tomar, que requieren una autorización increíble. Y mira, y eso era, sin revelar secretos ni nada, eso fue como entrar en un museo de la Guerra Fría. Porque después del colapso de la Unión Soviética, nadie jamás pensó que iba a pasar algo. Entonces, ese sitio estaba totalmente abandonado. Nada funcionaba. Todo era de hace 30 años. Pero se mantenía al día por si acaso era necesario o no. Bueno, sí, más o menos, en teoría, pero en la práctica nada funcionaba. Todo era una antigüedad. ¿Y habías estado ahí antes o era la primera vez? Yo ni sabía dónde era. Yo ni sabía nada de eso. Y me llega de pronto el mensaje: tienes que ir inmediatamente a este sitio. Entonces yo ni sé dónde queda. Y yo tampoco, pero queda en el pueblo, en tal pueblo. Entonces, ok. Entonces me fui, llego al pueblo y sin saber a dónde tenía que ir. ¿Cómo voy a averiguar a dónde queda este lugar? Entonces fui a una gasolinera y le dice: excuse me, I need to find this top secret place where they have... Yumi, necesito encontrar esta caverna que no era tan secreta allá. Y todo el mundo la conoce, y se me quedaron viendo y dicen: nosotros lo llevamos. Y de verdad me llevaron. ¿Y cuánto tiempo pasaste ahí? Yo pasé, ni me acuerdo, pero varios días. Y era de volverse loco. ¿Por qué? Porque estás encerrado bajo la tierra, no puedes hacer nada, los teléfonos no funcionaban, era un desperdicio total de tiempo. O sea, y uno tenía cosas que hacer, ¿no? Ahora, todo eso ha cambiado. Esa es una de las lecciones que aprendimos, es que sí, siempre hay que estar preparados.
Sí, ahora lo tienen todo a punto en caso de que vuelva a ocurrir. Pero así fue como transcurrió esa terrible semana. Y ya todos nosotros sabíamos que íbamos a tener que estar listos para la movilización, y todos de unidad fuimos. ¿Cómo recuerdas, después de tantos años que han pasado, que hay gente que ha nacido incluso después y que están ya en las Fuerzas Armadas, ese día y esos eventos? Es increíble pensar cómo ha pasado el tiempo. Es que parece ayer, ¿verdad? Parece ayer, y uno se pregunta si realmente hemos aprendido todas las lecciones. Porque lo que provocó los ataques de Al-Qaeda fue una percepción de debilidad, de que no habría respuesta, de que los Estados Unidos era incapaz, o que no tenía la voluntad nacional, o que no tenía los medios, que no responderíamos. Ese fue el error fatídico de Bin Laden y de todos los que lo apoyaron. Y esa lección no creo que la hemos aprendido todavía. Eso, para mí, mira lo que pasó en Afganistán 20 años después, en el 2021. Fue una percepción de debilidad. Y después, por supuesto, con Putin y Ucrania, donde pensó que no habría ninguna respuesta y que podría entrar y robarse ese país. ¿Y cómo viste tú personalmente el hecho de que tú fuiste a Afganistán, tú te jugaste la vida ya, y ahora vamos a tocar un poquito más a fondo esto, y que luego de repente la fuerza de los Estados Unidos, Biden, decide salir completamente del país? Bueno, me estás haciendo una pregunta enorme que abarca 20 años y me estás... si puedo interpretar la pregunta, me estás preguntando, ¿valió la pena? Básicamente. O sea, ¿valió la pena personalmente todas las miles de vidas de soldados americanos allá, de los afganos que nos ayudaron, miles y miles de ellos? Y te voy a decir, sin absolutamente la menor duda, valió la pena. Este país, Estados Unidos, y casi todo el mundo quedó a salvo de ataques de Al-Qaeda desde Afganistán por años. Y para mí lo que más valió la pena fue un día salir a la calle en Kandahar y ver niñas chiquitas vestidas en sus uniformes de estudiantes yendo tranquilamente de la mano a estudiar en sus escuelas. Pero ahora Estados Unidos se ha ido y el Talibán está de nuevo y todo eso ha cambiado. ¿Tú crees que fue un error salir? Absolutamente. Esa es mi opinión personal. Totalmente personal, y entiendo que mucha gente tiene diferentes criterios, y te voy a decir por qué. No era necesario. Al-Qaeda no conquistó militarmente de ninguna forma Afganistán. Pasaron 18 años nosotros ahí apoyando a los afganos, trabajando con ellos, operaciones contra terroristas, 18 años sin que los talibanes pudieran capturar una sola ciudad o provincia de Afganistán. O sea, eso no fue una derrota militar de Estados Unidos, no fue una victoria militar de los talibanes. Lo que pasó fue, ahí la culpa la tiene tanto el presidente Trump y el presidente Biden, pero al fin de cuentas, la culpa, si vamos a buscar dónde poner culpa, la tiene el pueblo americano, que pidió que Estados Unidos se fuera, y que se fuera ya, casi sin condiciones. Eso porque en el 2020, en esas elecciones, mira, esa fue la selección de los dos candidatos. No había ninguna diferencia, los dos se iban a ir de Afganistán. Bueno, apenas comenzaron las negociaciones bajo Trump para la salida de Afganistán, y que no incluyó al gobierno afgano, que había sido nuestro socio, que habíamos colaborado con ellos, que nos habíamos apoyado por tantos años, con tanta dificultad y con tanto realmente sacrificio, y tan costosamente. El instante que se anunció que iban a haber negociaciones, pero que en esas negociaciones el gobierno de Afganistán no iba a estar incluido, instantáneamente todos en Afganistán se fijaron que Estados Unidos estaba abandonando el terreno. Cada cual hizo su trato, los gobernadores, los jefes de policía, los jefes de inteligencia. Pakistán entró con millones de dólares en sobornos para comprar gobiernos locales. Esa fue la victoria de los talibanes. Mira,
En ningún momento en Afganistán los talibanes tenían más de 30.000 personas, 30.000 combatientes. ¿Ok? 30.000 combatientes, y con eso se capturan una nación de que 29 millones de personas. Eso no llena ni el palco de sol del estadio en Barcelona. O sea, la taquilla en el estadio de Barcelona serán 30.000 personas. Y con eso se conquistaron todo un país. Eso no fue una victoria militar, fue una victoria política. Y tú también estás en una situación muy particular, ¿no? Aquí tienes el casco, ¿no? Que no, es el que usaste. Sí, eso es porque fuiste a Afganistán e Irak. Es porque es peligroso estar con vos aquí. Oye, perdón. Ahí está, vamos a ver. Este ha recorrido mucho, ¿no? Sí. Ha recorrido mucho este casco. Es pesado, ¿eh? Ve lo que pesa, ¿verdad? Es pesado. Pero funciona. A uno de mis compañeros le pegaron un tiro en la cabeza a quemarropa. Y lo paró. Bueno, le dio un gran dolor de cabeza, y estaba muy molesto, pero dijo, pesa mucho. The Kevlar works. Pero tú estás en una situación particular. ¿Así? Sí. Ay, qué horror. Es un espanto. No, pesa. Pero tú estás en una situación particular porque, por una parte, Osama Bin Laden dio el ataque al Pentágono, pero tú llegaste a la cueva de Osama Bin Laden y a la del Mullah Omar, que también era el jefe de allá, ¿no? Y aquí tenemos una esquirla, a ver si la podemos ver. Esto fue una esquirla de una de las bombas. Explícanos un poco. Cuidado, que es muy filoso. Es una esquirla muy pesada y obviamente destroza cualquier cosa que encuentre su camino. Me imagino que se puede desintegrar en muchas más partes, ¿no? Esto viene de una bomba inteligente, probablemente, bueno, una de 500 o 1000 libras, y lo que pasa es se resquebraja en dos formas. Primero en trozos, pero también en millones o miles de especies de alfileres. O sea, es algo realmente pavoroso. ¿De qué material es? Mira, radioactivo. ¿Es radioactivo? No. Maybe. No, pero puede ser que tenga un poco de algo. Yo pregunté antes de meterlo en la casa y me dijeron que no te preocupes. Pero sí llegaste a la cueva de Osama Bin Laden y a la cueva del Mullah Omar. Esto salió precisamente de la pura entrada de la cueva. O sea que de alguna forma devolviste la pelota. Mira, Pablo, yo no conozco tu casa, pero me imagino que debe ser muy bonita. Esa cueva era de puro lujo. Era acabada con... O sea, ¿pudiste entrar? Claro que sí. Cuéntanos. Hasta le robamos el excusado, el inodoro. ¿Cómo era? ¿Dónde estaba? ¿Cómo era? Eso quedaba a, digamos, 500 metros, 1 kilómetro del palacio del Mullah Omar, y era el escondite. Había toda clase de túneles que iban por aquí y por allá. Esto tenía una entrada muy labrada, y adentro habían habitaciones, habían duchas, baños, ¿no? ¿A qué profundidad estaba? Eso sí no te puedo decir, porque entraba en la montaña, entonces no sé, pero imagínate una colina no muy grande, y eso entraba directamente y tenía sus ramificaciones. Todavía la estaban trabajando, no estaba acabada. ¿Y se podía destruir desde el aire? No, eso no se destruyó, o sea, quedó intacto. Fue la entrada que quedó sepultada. Yeah. Y algunos pedazos de estas bombas estaban ahí y yo las recogí. ¿Y qué más vieron dentro de la cueva? ¿Había documentos? ¿Había información que se puede usar? Eso era un lugar para vivir? Tal vez estaban copiando la cueva nuestra aquí en Estados Unidos, porque no tenía mucho, era un escondrijo, ¿no? O sea, comando y comunicaciones, nada de eso. Tenía habitaciones muy lindas, muy bonitas, pero lo que, como digo, más me llamó la atención era la plomería, los excusados, porque no eran... en esa parte del mundo, y en Afganistán, lo que tienen es sencillamente un hueco y dos patos donde poner los pies. Esto eran excusados de lujo, donde te sientas, jala la cadena. No, qué hipócritas. No, vivían bien. Sí. Vivían bien. Sí.
Bueno, y allí obviamente hiciste muchas operaciones en Afganistán, ¿no? Y Sí, obviamente te jugaste la vida. Ese equipo a mí me tocó, para que veas cómo es la calidad de los reservistas. De ese equipo teníamos uno que era, claro, éramos mucho más jóvenes, pero uno que era un oficial, todos reservistas, todos civiles, pero para darte una idea, uno que era uno de los jefes del equipo de SWAT de Newark, New Jersey, otro que era comandante del equipo de SWAT de Baltimore, otro que terminó siendo el jefe de la unidad más secreta, súper secreta de todo nuestro servicio militar. O sea, eran gente del primer calibre y eso se vio en los resultados de ese equipo en particular. ¿Y se movían por todo el país? No, ¿cuál era a nosotros nos tocaba... ¿Cuál era tu rutina? No había rutina. No había rutina. El trabajo de ese equipo... habían 34 equipos de fuerzas especiales en Afganistán, en esa época, en el 2002. Y 34 de 9 hombres cada uno. 9 hombres más sus equipos de apoyo, ¿no? Mecánicos, logística, etc. Pero de combatientes 9. Entonces, esos sí estaban dispersos por todo el país. Nosotros, nuestro territorio era precisamente Kandahar, pero no el centro de Kandahar. Estábamos localizados afuera en las ruinas de lo que era el palacio del Mullah Omar. Entonces, controlábamos esa provincia hasta la frontera con Pakistán. Entonces, no había rutina, pero es que esa es la vida de las boinas verdes, de los soldados de fuerzas especiales. Tienen que hacer de todo, incluyendo mucho trabajo, no lo vas a creer, diplomático. Ellos tienen la autoridad, son la única unidad en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos donde ellos tienen la autoridad de firmar documentos de parte de los Estados Unidos, compromisos. Y por doctrina militar, en esa época, no sé cómo será ahora, por doctrina, un mayor de fuerzas especiales en el terreno tiene el mismo peso equivalente que un coronel regular. Y podían firmar de parte, porque estás ahí trabajando con las fuerzas indígenas. Indígenas significa nacionales, locales. Entonces, primero, estábamos ahí para buscar y capturar y matar a jefes terroristas de Al-Qaeda y de los talibanes. Esa es una misión. Segunda, habían 34 milicias en esta área. Algunas que llegaban a tamaño de batallón de ejército. Un comandante tenía 25 tanques y lanzacohetes. Todos los cuales funcionaban, estaban en perfecto orden. O sea, él hubiera sido el equivalente de un coronel de batallón en nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, teníamos que, cuando llegamos ahí estaban, existían. Y algunos eran enemigos entre ellos. Teníamos que encontrarlos, identificarlos, catalogarlos, decidir con cuáles queríamos, deberíamos o podríamos colaborar y cuáles otros habían que neutralizar o desbandar o destruir. ¿Les atacaban en Kandahar? Sí, no? Sí les atacaban. Sí. Uh-huh. O sea, trabajar con las fuerzas locales, amigas y enemigas. También una cosa importante que hacíamos era encontrar y destruir los arsenales de los talibanes. Y era una cantidad de pertrechos militares que es realmente asombrosa y de una calidad extraordinaria. Esto fue lo que le quedó a los talibanes después de la guerra, después de la intervención soviética y después de la guerra civil. O sea, eran bodegas llenas de minas, de cohetes. Mi socio y yo, o sea, mi socio de mi unidad, que formamos un equipo, digamos, de 2 hombres, él y yo, él se merece el crédito de todo eso. Encontró 2 misiles antiaéreos
de un tipo que se está viendo ahora en Ucrania, pero de lo más sofisticado que tenían los soviéticos. Era el SAM, ni me acuerdo cuál, 13, 16, se me enredan, había tantos. El punto de esto es, encontramos que había un granjero, un agricultor, él los tenía disfrazados, no me lo vas a creer, como la cuna de su bebé. Debajo. Ahí estaban, sí, metidos en la pared. Y claro, se los quitamos. Cuando mandamos el mensaje de vuelta en la cadena de mando, nos dicen, eso es imposible, esos nunca se han visto. Y aquí los tenemos, mira, aquí está la foto con la placa. ¿Que era para derribar helicópteros o aviones? No, te puede derribar una aerolínea a 35,000 pies. Yeah. Entonces, eso, el día siguiente tenían un equipo que venía del centro de municiones de Aberdeen para recogerlos, para llevarse a Estados Unidos, las primeras 2 copias que Estados Unidos consigue de esos misiles. Imagínate. Y las películas siempre ponen a la gente de tropas especiales, dejan el uniforme, se visten como en este caso los afganos. Sí. ¿Es así como se movían ustedes? Sí, mucho, sí, sí. Y es que todo, absolutamente todo, dependía de nuestra colaboración y relación con los afganos propiamente. Nuestros soldados afganos, que nosotros los identificábamos, los conocíamos, y mira, hay que reconocer la valentía, la lealtad, el coraje, la disciplina, el espíritu guerrero de estos afganos que estaban cooperando con nosotros. Y acuérdate que habían pasado por una guerra civil y por los horrores de los talibanes. ¿Ah? Entonces, era gente finísima, nos hicimos muchos amigos, los queríamos muchísimo, vivíamos con ellos, comíamos con ellos. ¿Intentaron traerlos después, una vez que Estados Unidos se Sí, y cuando cayó Afganistán, todavía quedan muchos que están ahí, que no han salido o que no han podido salir. Muchos se fueron a Pakistán, muchos se fueron, pero eso fue una de las cosas más impresionantes que hizo la comunidad de veteranos de fuerzas especiales, que durante la caída de Kabul, que fue una cosa rapidísima, cosa de semanas, aquí mismo de Estados Unidos, desde las cocinas, desde las oficinas, estaban en comunicación con gente en el terreno, con los soldados actuales en Afganistán, para rescatar, para sacar gente. Y pudieron sacar. Sacaron decenas de miles. Le dieron una especie de Dunkerque digital. Pues estaban comunicando por los teléfonos celulares, por como fuera, para encontrar gente y sacarlos. Y ahí fue una colaboración extraordinaria entre los veteranos y los de servicio activo y de los servicios de inteligencia. ¿Y cuando acabaste Afganistán e Irak, volviste subsecretario de Defensa o ya lo dejaste? Cuando terminé Afganistán, yo volví al Pentágono, me guardaron el puesto, pero ya después en el 2006 nos movilizaron otra vez para Irak. Ahora, esa fue una movilización voluntaria, porque por ley no podían, tenían que pasar 5 años antes de que puedas volver a activar ciertas unidades, ¿no? Entonces no se podía, pero nos pidieron, necesitábamos soldados en Irak. Y en Irak habían 110 equipos de fuerzas, o sea, casi todo lo que teníamos para el 2006-2007 lo estábamos metiendo ahí. ¿Y son 110 equipos de 9 personas cada uno? Bueno, no son tantos. Sí, 9, 10. No son muchos. En realidad, es que eso es una de las cosas increíbles que la gente no entiende. Es una comunidad muy, 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 muy pequeña, donde todos se conocen, muy, muy unida. Y es por eso, cuando cae uno, por desgracia, cuando cae uno en combate, es una tragedia para toda la comunidad. Entiendo. No me imagino, mira, las unidades élites en todo el mundo tienen una cierta camaradería. Aunque sean enemigos, son lo mejor de lo mejor en sus países y los une un espíritu guerrero. Yo veo cómo quedaron virtualmente exterminadas las unidades de Spetsnaz rusos en Ucrania, que bajas del 90%. Y no me lo imagino.
Es un horror pensar en eso, porque esas comunidades son como las Muy nuestras, pequeñas. son muy pequeñas, muy unidas, de familias, todos viven juntos, y trágico, y no veo, y la otra cosa es, ¿cómo van a reconstituir estas unidades? Tenés que tener gente que tiene no solo la experiencia, la habilidad física y mental, pero los lazos de confianza entre Toma ellos. mucho tiempo, pero no pensaría que serían muchos más, porque 9 personas por 100, pues no son muchos. No es mucho, no es Realmente, mucho ¿no? para nada, es muy, muy, muy pequeño. Muy pequeñito. Pero ahí te doy dos aspectos de lo que son, por lo menos en la doctrina nuestra, las fuerzas especiales, las boinas verdes, específicamente, son un multiplicador de fuerza. Su trabajo es entrar su trabajo real es ir a un lugar, a una zona de combate, meterse detrás de las líneas del enemigo, infiltrarse, desaparecer, encontrar las fuerzas locales y reclutarlas, armarlas, trabajar con ellos. Para darte una idea, nuestro equipo de 9 hombres en Irak, es un cuento bien enredado, fue un proceso de diplomacia, de disuasión, de combate, de toda clase de cosas, pero ese equipo de 9 años logró volcar a una tribu que estaba entre la frontera de Irán e Irak, que tenía, se estima, hasta 15,000 hombres bajo armas. Pero los volcaron, hicieron que se cambiaran para apoyar a Estados Unidos en vez de Al-Qaeda. Al-Qaeda e ISIS. Ese es el tipo de magia que puede hacer esta unidad. Son multiplicadores de fuerza y, como dije, son guerreros diplomáticos. Ellos van a entender ese lugar donde están, su cultura, su política, su religión, sus capacidades, todo, van a entenderlo. Es una forma de guerra muy especial. Muy bien, pues vamos a acabar la entrevista tal como la empezamos pero con la ahí botella está. y ahora vamos a explicar el tema de la botella. Sí. Cuando aquí el señor Roger muy amablemente nos organizó todo para poder ir al portaaviones y luego a Afganistán, pues me dijo, oye Pablo, aquí realmente esto no lo podemos encontrar. Cuando vengas por aquí, si me puedes traer. Me preguntaste qué te puedo traer. Ajá. ¿Qué te puedo traer? Y cuento. lo que había pasado era que no había en ningún lado, ¿no? Entonces, había venido otro subsecretario de Defensa en un viaje oficial y me dijo, ¿qué te puedo traer? Y le dije, tráeme 2 botellas de Jim Beam, ¿verdad? Urgentemente. Sí, y te las voy a traer. Y me va a avisar, ya los tengo. Ya voy saliendo de Washington. Estoy en no sé dónde, en Dubái, lo que sea. Voy llegando. Ya llegué a Kandahar, te tengo tus botellas. Y cuando llegó, lo que tenían eran 2 botellitas de esas de avión, de turista. Entonces, en ese momento, ¿qué te puedo traer? 2 botellas, por favor, pero que no sean miniaturas. No. Pues compré varias y, como dije antes, nos fuimos de aquí a la India, porque había que ir a la India para llegar hasta Kabul. Y esta botella recorrió 13.129 kilómetros para poder llegar al destino de Roger, o 8.158 millas. Pero dio la casualidad de que las guerras son como son y Roger estaba obviamente de un lado para otro. Yo llegué, fuimos a Bagram. Nos perdimos como por 5 minutos. Sí, nos fuimos por diferentes lugares, no coincidimos. Estuve en la base aérea de Bagram y preguntaba, bueno, pero Roger lo conoce, no sé qué. No sé. Y entonces los soldados me preguntaban, bueno, pero ¿para qué lo que no? Es que traigo esto para él. Y bueno, no te puedes imaginar las cosas que tuve que hacer para proteger tu botella. Porque cuando se acaba esto, con todos estos miles de soldados, créeme que nos ofrecieron de todo para dar las botellas, pero no, aguantamos el tipo. Es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Y te cuento que las guardamos, porque si hubiera sabido que no te iba a encontrar, las hubiera regalado. Pero no a los soldados para que las pudieran aprovechar. Bueno, okay. No, en el sentido que si tú no las podías tener, ¿no? Entonces, después de todo por la patria. Todo por la patria. Entonces, regresamos al avión, que era una línea aérea que se llamaba Ariana, de ahí de Afganistán, y te juro que estábamos subiendo el avión y todavía tenía las botellas en la mochila y hasta el último segundo estaba pensando, bueno, a ver, Roger, va a aparecer Roger por allá, que se enteró de que estaba aquí, va a venir a buscar su botella. Y nos pusimos de luto, estábamos llorando. Pero no tuve tiempo de dárselas a nadie. Teníamos la fiesta hecha. Pero faltó la invitada. Sí. Faltó la invitada. Pero luego, esto fue en el 2001, entonces, bueno, la vida
es como es, uno está haciendo una cosa, otro está haciendo otra, te pierdes y finalmente reconectamos y tardamos casi 20 años en volver a vernos en el sentido de sentarnos para poder hablar, y al cabo de casi 20 años le pude entregar las botellas al señor Rogelio Pardo Mauro. Es decir, que cumplí con la promesa. Verídico. Tardamos casi 20 años, pero cumplí con la promesa. O sea, misión cumplida. Misión cumplida. Misión cumplida. Pero mira, a esto le decimos la botella milagrosa de Kandahar. Completamente. Y de reserva ya. Para los reservistas. Y ya 20 años, sí. Esto ya es otra calidad. Añejo, total. Añejo. Pero mira, es una botella que asombrosamente, no importa cuánto sacas de la botella, siempre está o mitad llena o mitad vacía. Se mantiene. ¿La vaciamos un poquito más? Claro. Vamos a brindar por esos 20 años, Roger. Muchas gracias. Que como dijo Carlos Gardel, 20 años no es nada. Vamos a hacer un shot, nada más. Un shot, así. Con la botella milagrosa. Para que no se vacíe del todo. De Kandahar. Roger. Pablo, por los años, por el kilometraje, por la amistad, añejo. Y que lo mejor quede por delante. Igualmente. Muchas gracias por la entrevista, Roger. Pura vida.